El cuarto que nadie quiso vigilar. Fue la única noche que acepté quedarme en la casa de campo de Luisana. No había señal de teléfono y la electricidad venía de un generador viejo. Aún así, 4 amigos, Luisana, Gerardo, Ana y yo, consideramos la idea perfecta para una pijamada de fin de semana, pizzas congeladas, linternas y la promesa de contarnos la historia más aterradora justo antes de dormir. Pensé que nada superaría los típicos sustos de linterna debajo del mentón. Me equivoqué. La casa pertenecía al abuelo de Luisana. Era un caserón de madera, apartado del pueblo más cercano por 30 minutos de terracería. Llegamos al atardecer. Gerardo y yo descargamos los colchones inflables mientras Ana sacaba bebidas de una hielera. Luisana guiaba el recorrido, orgullosa. Todos nos reímos cuando la puerta principal se atoró y hubo que empujarla con el hombro. Nadie imaginó que ese mismo cerrojo impediría salir más tarde. No entren al cuarto del fondo, advirtió Luisana con una sonrisa extraña. El piso está dañado. Tomé la frase como broma. Hasta le respondí con un qué miedo en tono burlón. Ella no explicó más. La pijamada comenzó bien, música en un parlante portátil, partidas de cartas y hamburguesas sobre platos desechables. A las 11, el generador falló un segundo y las luces titilaron. Ese instante bastó para que Gerardo propusiera la dinámica, apagar todo, sentarnos en círculo en la sala y contar una historia real que ninguno hubiera repetido antes. Dimos el visto bueno. Lámparas apagadas, velas encendidas. Ana fue la primera. Habló de un robo violento registrado en su vecindario. Gerardo continuó, relatando un accidente automovilístico que presenció en la carretera. Luisana tardó más en hablar. Cuando llegó su turno, bajó la voz casi a un murmullo. Ustedes no conocen bien esta casa, comenzó. Mi abuelo la construyó en 1971 con una sola planta. El cuarto del fondo era su taller de carpintería. Una noche de 1998, ocurrió un incendio pequeño. No fue el fuego lo que lo mató, hizo una pausa. Él cayó por un agujero que nadie sabía que existía, un subsótano que comunicaba con un antiguo pozo. Tardaron 2 días en encontrarlo. El silencio se volvió incómodo. Yo enjuagué mi vaso para distraerme, pero Luisana continuó. Cerraron el cuarto con llave y cubrieron el boquete, pero dicen que si escuchas golpes, es mejor no abrir. Ana soltó una risa nerviosa, Gerardo bromeó con que revisaríamos de todos modos. Quise cambiar de tema, pero Luisana alzó la mano. Si esta pijamada es de historias reales, la mía termina con un detalle. El seguro de la puerta principal fallaba cuando mi abuelo intentó salir a pedir ayuda. Y hoy volvió a fallar, señaló la cerradura. Lo vi atascado igual que aquella noche. Nos quedamos callados. Entonces, sin anuncio, escuchamos 3 golpes en el pasillo. No fueron fuertes, sonaron como madera hueca. Se nos erizó la piel. Gerardo se levantó, encendió la linterna de su celular y caminó hacia el origen. Yo lo seguí. El pasillo terminaba en la puerta del cuarto prohibido. El pomo metálico vibraba, como si lo movieran desde dentro. Debe ser el viento, dijo Ana sin convicción desde la sala. Gerardo apoyó la oreja en la tabla. Hubo otro golpe, esta vez más seco. Dio un paso atrás. Tiene candado, anunció. Imposible que se mueva sola. Regresemos, propuse. Nada bueno sale de abrir lugares cerrados por décadas, pero Gerardo ya revisaba el cerrojo. El candado estaba oxidado, bastó girar con fuerza para que se rompiera. Empujó la puerta y un olor a polvo antiguo escapó. Dentro se veía un banco de carpintero cubierto por una sábana, tablas viejas apoyadas contra la pared y, al centro, un cuadrado del suelo con madera de distinto color, la trampa precaria que cubría el pozo. Luisana prendió la luz del techo, una bombilla amarilla iluminó el cuarto. Todo parecía estático, excepto una cuerda colgando desde el techo, oscilando levemente. Nadie decía palabra. Gerardo se acercó al tablón del suelo. Ana se quedó en la puerta. Yo encendí otra linterna. Gerardo palpó la madera y la tabla cedió 1 centímetro. Retrocedió asustado. Luisana entró y se arrodilló a 1 metro del pozo. Sobre el tablón había arañazos profundos, marcas de uñas humanas. Su piel se puso pálida. Aquí se agarró mi abuelo antes de caer,
dijo. Otra vez, 3 golpes. Esta vez retumbaron en la pared opuesta, como si alguien pidiera salir. Ana corrió hacia atrás. Chocó contra el marco y tiró al suelo una caja metálica que estaba sobre un estante. De la caja rodó una fotografía en blanco y negro. La recogí. Mostraba al viejo carpintero en su taller, sonriendo. Nada raro, hasta que noté la sombra detrás de él, una silueta indistinta, como una persona inclinada sobre su hombro. Debemos cerrar esto y regresar a la sala, dije, devolviendo la foto. Pero cuando giramos para salir, la puerta se cerró sola. Gerardo intentó abrir. El pomo no cedía. Abraham, gritó Ana desde fuera. No puedo moverlo. Luisana comenzó a golpear la madera del pozo para demostrar que estaba sellado. Con cada golpe, respondió un golpe más profundo, proveniente de abajo. Gerardo me lanzó una mirada cargada de pánico real, no el fingido de hace minutos. Fue entonces cuando sentí vibrar mi celular. Un mensaje, despierta. El mismo que se había manifestado en la app. Respondí con manos temblorosas, estamos despiertos, ¿qué quieres? La pantalla parpadeó. Nuevo mensaje, acompáñame. Esto es una broma macabra, dije, pero nadie me escuchaba. Ana lloraba pegada a la puerta, Gerardo empujaba sin éxito, y Luisana, en silencio, retiraba con cuidado la tabla del suelo. ¿Estás loca? Intenté detenerla. Si no abrimos, no nos dejará salir, respondió con voz apenas audible. Quitó la tabla. Debajo, un hueco negro. Aún con la linterna no veíamos fondo. Luisana dejó caer un tornillo, nunca sonó al tocar abajo. Desde el pozo subió un aire helado y húmedo. Luisana se inclinó. Gerardo la agarró del brazo. Basta. Cerramos esto y esperamos ayuda. El piso crujió. Me aparté, temiendo que se desfondara. Luisana soltó un grito ahogado, una mano huesuda emergió, tomó su muñeca y la jaló hacia el vacío. Gerardo forcejeó con ella. Yo agarré a Luisana por los hombros. Ana reanudó golpes a la puerta. Sentí como la fuerza tiraba de nosotros hacia abajo con violencia imposible para un cuerpo humano. Solté a Luisana y corrí al banco de carpintero. Encontré un martillo oxidado y le golpeé los dedos a la mano. El agarre cedió, Luisana retrocedió sangrando apenas. Rápido empujamos la tabla de vuelta y Gerardo colocó encima el banco de carpintero. El golpeteo cesó. Ana logró abrir la puerta de golpe. Dice que nunca notó que girara el pomo, simplemente se abrió. Salimos corriendo a la sala. Intentamos abrir la puerta principal. Igual que antes, trabada. Alguien sugirió romper una ventana, pero el generador se apagó y la casa quedó a oscuras. Nos abrazamos en el centro del comedor, sin saber qué hacer. De pronto, la puerta principal se abrió sola con un crujido. No lo pensamos, salimos a la noche sin linternas, tropezando por el jardín hasta llegar al coche de Gerardo. Dentro, lloramos y reímos de nervios hasta que amaneció. Ni uno volvió a entrar a la casa. Una semana después, los padres de Luisana regresaron. Mandaron a un maestro para reparar el suelo. Al levantar la tabla halló un túnel de piedra estrecho que descendía varios metros. En la pared, clavadas con clavos viejos, encontraron 5 camisas femeninas, recientes, con nuestros nombres escritos en marcador. Vendieron la casa al mes siguiente. Hoy, cuando alguien propone una pijamada, invento una excusa. Prefiero que digan que soy aburrida a exponerme a volver a escuchar golpes detrás de una puerta. Porque sé que, donde sea que esté, aquella fuerza no busca asustar, busca compañía. El pasillo que no estaba en los planos. Nunca imaginé que la alarma de incendio de un edificio recién inaugurado sonara sin fuego alguno. Pero esa noche, no fue el sonido lo que me aterrorizó, sino lo que encontramos cuando tratamos de evacuar. Me llamo Paola Álvarez, estudio arquitectura y rento un departamento pequeño en la Ciudad de México. Hace 2 meses, mi amiga Regina me pidió usar mi sala para una pijamada de fin de semana. Ella invitó a Carla, Mateo y Diego, todos compañeros de la universidad. Acepté porque el edificio es nuevo, con seguridad 24 horas y elevadores veloces. En teoría, nada puede salir mal. Llegaron con colchonetas, pizzas y 3 proyectores portátiles para ver películas de terror en una de las paredes vacías. A las 11 de la noche,
Cuando terminamos la primera película, la luz se fue durante un segundo, lo suficiente para que la pantalla quedara negra y el pasillo se iluminara con la lámpara de emergencia. Pausa perfecta para contar historias, bromeó Mateo. Me tocó iniciar. Les hablé de un hospital abandonado que visité en prácticas de campo. Luego siguió Regina con un relato sobre camiones nocturnos. Diego buscó algo en su celular, los planos del edificio. Dijo que había visto un video viral de gente que exploraba los cuartos de mantenimiento y quería intentar un mini tour guiado. Yo me negué, ya era tarde y no me entusiasmaba la idea de caminar por zonas técnicas. Sin embargo, Carla se emocionó y todos decidieron salir, argumentando que sería la parte real de nuestra noche. Cogimos linternas, yo llevé la tarjeta de acceso al elevador. Eran casi las 12 cuando cruzamos el pasillo del piso 14. La lámpara de emergencia seguía encendida. El resto de luces no regresó. El ascensor abrió con su luz interna activa y descendimos al tercer piso, donde Diego aseguraba que estaba el cuarto de controles eléctricos. Al salir, percibí un olor leve a plástico recalentado, típico de cables sometidos a sobrecarga. Nada alarmante. Avanzamos y notamos un tramo que no aparecía en los planos, un pasillo de servicio sin rotulación, puerta de metal abierta. Mateo apuntó la linterna. Dentro había un pasillo estrecho, tabique sin pintar, y al fondo, otra puerta más pequeña. Ese espacio no debería existir, dije. Este nivel tiene solo bodega y closets de limpieza. Diego respondió que tal vez era un cuarto extra aún sin registrar en la versión pública. La curiosidad ganó. Entramos. 2 pasos bastaron para sentir la temperatura bajar. La puerta principal se cerró sola detrás de nosotros, pero atribuye el golpe a la corriente de aire. Regina apuntó la luz del celular a la pared, yeso fresco, sin tomacorrientes. Más adelante, pisos de concreto sin pulir y cables sueltos. El pasillo hacía un giro brusco. Ni uno de nosotros recordaba verlo durante la mudanza. Al doblar la esquina apareció un letrero metálico torcido, en letras rojas, punto de evacuación interno. Raro, porque los edificios residenciales llevan rutas de evacuación a escaleras, no a más interiores. Antes de comentarlo, la alarma de incendio del piso retumbó. Sonó directa sobre nuestras cabezas, aunque el sensor principal del pasillo debía estar en la zona común, no allí. Mateo empezó a reír para bajar tensión, pero nadie lo siguió. Hay que volver, dije. Seguro los vecinos ya bajan por las escaleras principales. Regresamos. La puerta metálica por la que entramos estaba cerrada. Tiré de la manija, giraba, pero la placa no se abría. Diego insistió en que el marco quizás se había atascado. Empujamos entre todos. Inútil, la alarma seguía. Carla intentó llamar a emergencias. Sin señal. Regina colocó la linterna en el suelo para no desperdiciar batería. Alrededor, hormigón crudo y tuberías sin remate. Mateo bromeó. ¿Y si este pasillo es un refugio y la puerta se cierra durante emergencias? Nadie contestó. Yo comprobé la pared cercana a la puerta, era hueca. Golpeé, sonaba a panel ligero, no a muro estructural. Me pareció extraño en un edificio de concreto. Más raro aún, la pared vibraba cada pocos segundos, como si maquinaria pesada funcionara detrás. Regina señaló algo con el rayo de la linterna, sobre la puerta había un viejo letrero de salida, conectado a un cable, pero sin iluminación. Abajo, un botón rojo cubierto de polvo, desbloqueo manual. Lo presioné. Nada. Decidimos avanzar por el pasillo para buscar otra salida. Caminamos 100 pasos. El piso empezó a descender, como en una rampa suave. Cada vez olía más a plástico quemado. Aparecieron marcas negras en el suelo, huellas borrosas de zapatos de goma. Al fondo, un segundo letrero, ingreso técnico, prohibido personal no autorizado. Giré el picaporte. Se abrió con facilidad. Detrás, una sala cuadrada, paredes sin pintar y un panel eléctrico cerrado con candado. Gerardo empujó la puerta, ahora sí algo se trabó en la bisagra. Entramos todos. Era una especie de subestación sin terminar, cables colgando, un generador diésel apagado y cajas de cartón con etiquetas viejas. Sobre una mesa de metal al centro había 5 tarjetas de identificación con fotos descoloridas.
Tomé una, mostraba a un hombre con casco y el logo de la constructora. Fecha, mayo de hace 2 años. El edificio entregó departamentos hace apenas 4 meses. Diego abrió otra caja, tenía envases de agua vacíos, ropa manchada de polvo y una libreta. Ojeó, no salgan del pasillo si la placa de metal se cierra. Esperen indicaciones por radio. Regina cerró la caja de golpe. Ana, quien hasta ese momento había guardado calma, preguntó por qué habría gente trabajando sin registro. Diego tomó aire. Creo que esto era refugio para los obreros cuando hubo aquel incendio en la construcción. Lo recuerdo por las noticias. Hubo 2 muertos. Antes de terminar, el generador rugió y encendió luz blanca muy fuerte. Instantes después, los altavoces del pasillo soltaron un aviso grabado. Al personal atrapado en la zona 3, permanezcan donde están. Se restablecerá la energía principal en breve. Era una voz neutra que no reconocimos, claramente un sistema viejo. El mensaje se repitió 2 veces. Luego silencio. La alarma del incendio paró, pero no se encendieron luces en el pasillo exterior, seguía oscuro. Mateo se asomó con la linterna al corredor. Justo entonces algo metálico golpeó al final. Sonó a tubería expandiéndose. Todos retrocedimos. El generador se detuvo. Oscuridad total. Saqué mi celular. Sin señal. Iluminé la caja donde estaba la libreta. Busqué más páginas. Encontré una hoja arrancada con notas borrosas. No los dejen ver la salida. Si descubren la puerta principal, bloquéenla desde fuera. Carla sollozó. Reina el silencio absoluto, salvo el goteo de agua cerca del techo. Las linternas iluminaban rostros pálidos. El pasillo estaba en los planos del proyecto original, dije. Pero lo cambiaron para abrir espacio comercial. Nunca derribaron el refugio. Seguro lo olvidaron y quedó en los sótanos. Regina revisó la pared más alejada. Golpeó con puño. Sonido hueco. Buscamos algo para romper la lámina. Diego halló una barra de metal. Golpeamos hasta abrir un boquete de medio metro. Al otro lado, un túnel improvisado lleno de polvo y vigas de madera. Avanzamos a gatas. Tras 15 minutos de avanzar y toser, llegamos a otra placa metálica. Forzamos la bisagra, cedió. Salimos a un cuarto de mantenimiento verdadero, limpio y señalizado. Puerta abierta al vestíbulo de servicios. Se oía el ascensor en funcionamiento. Corrimos hacia él. Las puertas se cerraban, con 2 guardias dentro. Gritamos. Nos vieron y abrieron de nuevo. ¿Qué hacen en ese nivel? Está cerrado al público, dijo uno serio. No fue momento de explicaciones. Subimos. Al llegar al lobby, todo estaba normal, conserjes, vecinos en pijama por la falsa alarma. El portero aseguró que la alarma se activó por error y solo duró 1 minuto. Para nosotros había pasado más de media hora. Solicitamos inspección, prometieron enviar ingenieros. 3 días después, recibí un correo, no se localizó ningún pasillo adicional entre los pisos 2 y 4. Todas las puertas técnicas están con candado original. Una semana más tarde, un vecino envió fotos en el grupo del edificio. Al final del pasillo del piso 3 apareció un letrero oxidado colgando, punto de evacuación interno. Nadie supo quién lo puso. Yo cambié de departamento al mes siguiente. Por eso, si en tu próxima pijamada alguien propone explorar sótanos o cuartos de servicio, inventa cualquier excusa. Algunas puertas se cierran con llave, otras se cierran con la intención de que no las vuelvas a abrir. El niño de las 4:13 de la mañana. Si esta noche apagas la luz a la misma hora que lo hicimos nosotros, tal vez también lo veas. Te advierto algo, no intentes grabarlo, solo funciona cuando nadie tiene el celular encendido. Soy Daniela López, tengo 18 años. Todo pasó durante la primera pijamada después del examen final de preparatoria. Queríamos celebrar sin gastar dinero ni salir de la colonia, así que usamos la casa recién remodelada de mi amiga Ivone. Era grande, con pisos de madera y enormes ventanales que daban a un jardín sin bardas, abierto al monte detrás. Llegamos 5, Ivone, Marco, Elisa, Rubén y yo. Llevamos cobijas, botana y un proyector para ver maratón de películas. La consigna era sencilla,
quedarnos despiertos hasta el amanecer y, a medianoche, jugar las 3 preguntas, una dinámica tonta de TikTok donde se apaga todo. Se enciende una vela y cada participante hace 3 preguntas a la casa. La regla, si la llama titila, alguien o algo responde. Todo era risa hasta las 3:55 de la mañana. A esa hora terminó la última película y decidimos prepararnos para el juego. Pusimos la vela en la mesa de centro. Marco apagó luces y proyector. Nadie hablaba, solo se oía el zumbido lejano de los focos de la calle. Elisa preguntó primero, ¿hay alguien aquí con nosotros? La llama permaneció firme. Seguimos. Rubén, con tono burlón, ¿quieres que nos vayamos? Nada. Ivone, incómoda, soltó lo más típico. Si de verdad estás aquí, demuestra algo. La llama parpadeó apenas. No demasiado, pero suficiente para que Marco soltase un hija, fácil. Nos miramos. Ivone sonrió nerviosa, sopló la vela y encendió la lámpara del techo. Nada raro. Nos reímos y empezamos a doblar las cobijas para marcharnos a nuestros cuartos. Pero entonces Marco notó la hora en su reloj digital, 4:13 de la mañana. Elisa soltó un quejido, ¿por qué tan tarde? Pensé que eran las 3. Rubén contestó que quizás el reloj se desincronizó. Revisamos nuestros teléfonos, todos marcaban 3:57 de la mañana. Solo el reloj de Marco mostraba 4:13 de la mañana. Nadie le dio importancia, cada quien tomó su manta y caminó al pasillo. Yo fui la última en salir de la sala. Al apagar la lámpara, vi una silueta infantil junto a la mesa. Pensé que era un reflejo, estatura baja, cabeza gacha. Parpadeé, ya no estaba, corrí al pasillo. No dije nada para no sonar dramática. Ivone asignó cuartos, ella y Elisa en el principal, Marco y Rubén en la habitación de visitas, yo dormí en la sala pequeña contigua a la cocina. Apagué la lámpara, cerré cortinas y puse la alarma a las 9 de la mañana para limpiar antes de que regresaran los padres de Ivone. Me costó dormir. Sentía un crujido persistente en el corredor, pasos muy suaves que se detenían cuando contaba hasta 4. Pensé que era Rubén buscando el baño. A las 4:13 de la mañana, según el reloj del microondas, escuché golpes a la puerta principal. 3, espaciados. Nadie contestó. Me puse de pie. Los golpes se repitieron. Crucé la cocina y, sin encender luz, abrí la cortina junto a la puerta. Un niño de unos 8 años estaba parado en la terraza, descalzo, con pijama de dinosaurios. Miraba hacia adentro, pero no me veía, su atención estaba en la sala vacía. Tuvo un espasmo, como si se tapase los oídos, y entonces levantó la mano, señalando el sofá donde yo había estado minutos antes. Respiré fuerte. En eso, él giró la cabeza directamente a la cortina. No supe cómo, pero encontró mis ojos a través de la tela gruesa. Sonrió, retrocedí. Cerré la cortina y corrí al cuarto de Ivone. Toqué despacio, susurré su nombre, no usé la palabra prohibida, pero nadie respondió. Entré. Las dos dormían, respiración lenta. Sacudí a Ivone, tardó en abrir los ojos. Hay un niño afuera, dije. No parece de por aquí, ella fue escéptica. Salimos al pasillo, vimos el microondas, 4:13 de la mañana caminamos a la puerta principal. Descorrió el cerrojo. Afuera, nada más que jardín y neblina. Ni huellas ni rastro de alguien descalzo. Mientras Evan cerraba, un ruido hueco resonó en la cocina. Corrimos. En la mesa estaba el reloj digital de Marco, el mismo que marcó 4:13 de la mañana antes, aunque él lo había dejado en la habitación. La pantalla parpadeaba, siempre el mismo minuto. Rubén apareció con cara desencajada. Marco no está. Sostuvo el celular de Marco. Mensaje nuevo, salí un momento. Vuelvo pronto. Tiempo de envío, 4:13 de la mañana. Revisamos toda la planta baja. Ni señales. Subimos. Tercera puerta a la derecha, habitación de visitas, cama revuelta. Marco no respondió llamadas. Afuera, nada. Decidimos llamar a la policía, pero los teléfonos señalaban sin servicio. Elisa propuso ir a la calle y buscar ayuda. Abrió la puerta trasera del patio para salir por un costado. Alumbramos con linterna,
La hierba mojada mostraba huellas pequeñas, pies descalzos apuntando hacia la maleza. También marcas más grandes a unos pasos, la talla deportiva de Marco. Seguimos el rastro con temor. Se internaba al terreno baldío. A los 20 metros, hallamos la pijama de dinosaurios extendida en el suelo, seca, sin barro. Encima, la pantalla rota del reloj de Marco marcada en rojo, 4:13. Nada de sangre, ningún sonido, la linterna falló. Yvonne gritó al sentir algo frío en el cuello, como dedos, pero al iluminar no había nadie. Volvimos corriendo a la casa. Dentro, el reloj del microondas seguía en 4:13 de la mañana. La alarma de incendio se activó de repente, baliza roja parpadeando. Un humo tenue invadió la cocina. Sonaba la televisión en la sala, aunque nunca la encendimos, un noticiero local congelado en pantalla con fecha de hace 5 años. Titular: se busca menor perdido, desapareció a las 4:13 de la mañana. La foto: mismo niño con pijama de dinosaurios. No intentamos entender. Tomamos llaves y salimos por la cochera, aún sin señal en los celulares. Conducimos hasta la gasolinera más cercana. Ahí, los teléfonos recuperaron cobertura. Marco contestó tras varios tonos, voz débil: estoy bien, solo vuelvo a la casa, no regreses. Gritamos todos. La llamada se cortó. Lo intentamos de nuevo, solo buzón, policía, ambulancia, patrullas. Estuvieron horas. No hallaron a Marco. Entre las hierbas descubrieron un reloj digital destrozado, congelado en 4:13 de la mañana. Pero ningún rastro del niño y ninguna cámara de seguridad captó a nadie entrando o saliendo. 2 semanas después, Yvonne recibió una caja sin remitente. Dentro, un plano dibujado a mano de su casa, cada habitación marcada con contorno rojo excepto una, la sala, rodeada con tinta negra y fecha, 4:13 de la mañana. También venía un teléfono celular antiguo. Único contacto guardado: Marco, nunca lo encendimos. Si esta noche planeas una pijamada, revisa la hora antes de apagar la última luz. Y, por favor, si escuchas 3 golpes a la puerta justo a las 4:13 de la mañana, no mires por la cortina. Algunas invitaciones no pertenecen a este lado de la casa, y a veces cobran entrada por cada amigo que falta. Cuando la alarma sonó en todos los teléfonos a la vez. Si estás pensando en quedarte despierto con tus amigos esta noche, mejor escucha lo que nos pasó antes de inflar tu colchón, porque nosotros también planeamos una pijamada divertida, y a las 3 de la mañana todos los teléfonos vibraron con la misma alarma, sin que ninguno la hubiera programado. Lo siguiente que leímos en las pantallas cambió la noche para siempre. Me llamo Adriana Serrano, tengo 20 años y estudio fisioterapia. El sábado pasado acepté dormir en la casa nueva de mi amiga Brisa Domínguez, ubicada en un fraccionamiento a las afueras de Montería, Colombia. Construcciones modernas, calles con cámaras y casi cero delincuencia. Perfecta para una pijamada segura. Llegamos 6 amigos antes de que anocheciera: Brisa, su hermano Santiago, Julia, Noel, Esteban y yo. Llevamos películas, postres y un proyector pequeño para usar la pared vacía del estudio. Los padres de Brisa se habían ido a visitar familiares en Sincelejo. La casa era toda nuestra. A las 10 de la noche ya teníamos 4 colchonetas en la sala, luces de Navidad colgadas en la escalera y música suave de fondo. Julia sugirió jugar No te duermas. Cada vez que alguien cerrara los ojos más de 20 segundos, recibiría un reto, nada peligroso, solo bromas. Aceptamos para mantenernos activos. Pasada la medianoche vimos la primera película. Después Esteban quiso probar una aplicación que detecta vibraciones del suelo. Dijo que la usaban cazafantasmas de YouTube. Brisa se quejó de que eso arruinaría la atmósfera de risas, pero Santiago se entusiasmó. Bajamos el volumen y colocamos el celular de Esteban sobre la mesa de centro. La pantalla marcaba 0, sin movimiento. Nada raro. A la 1:20, Noel pidió pizza. Mientras esperaba al repartidor bajó al garaje. Volvió diciendo que el candado del portón estaba cambiado. Brisa aseguró que su padre había prometido no moverlo. Buen tema para un susto, pero lo ignoramos. Todo siguió tranquilo hasta las 3:04 de la mañana. Ahí sucedió lo inexplicable. La música se detuvo aunque el parlante seguía con batería.
La tira de luces de Navidad parpadeó y se apagó. Los 6 teléfonos vibraron al mismo tiempo con la misma alarma, tono predeterminado, volumen máximo. Pensamos en un apagón. Sin embargo, el router mostraba luz verde y la nevera seguía encendida. Tomé mi celular, la notificación provenía de la aplicación de calendario, pero ninguno teníamos eventos programados a esa hora. El texto decía solo tilde en mayúsculas. Julia, siempre calmada, dijo que era un truco de software. Desactivó datos móviles. Volvió a vibrar. Esta vez el mensaje cambió, ya vi uno. Santiago revisó su pantalla, mismo texto. Noel hizo scroll y al final de la alerta aparecía una ubicación en coordenadas, 8.7382, menos 75.8890. Esteban buscó en un mapa sin internet, la app cargó una mancha gris, sin calle asignada. El garaje se iluminó con los faros del repartidor. Sentimos alivio. Noel bajó a abrir. Tardó más de lo normal. Bajé con Julia para ayudar. Cuando llegamos, ni Noel ni repartidor. La caja de pizza estaba sobre el capó del carro familiar, abierta, aún caliente. Sobre la tapa, marcado con salsa, leímos, faltan 5. Julia palideció. Gritamos a la escalera, pero Brisa no respondió. Subimos al segundo piso con la linterna del celular. En el pasillo, un chorro de agua salía de la llave del baño de visitas, inundaba la alfombra. Cerré la llave, escuchar agua correr dentro de paredes vacías resultó inquietante. Llamamos a Brisa y Santiago. Supimos pronto que Santiago no estaba en la sala, su linterna reposaba encendida sobre la colchoneta vacía. Regresamos abajo. Brisa y Esteban miraban el teléfono vibrómetro en la mesa. La aplicación marcaba picos constantes, como un sismógrafo loco, bajo una leyenda roja, fuera de rango. Los golpes se intensificaban debajo de la casa, se sentían ligeros pero rítmicos. Julia mostró la tapa de pizza. Brisa la leyó, respiró hondo y marcó a Santiago. Su móvil sonó en la alfombra al lado de los cojines. Intenté llamar a Noel, contestó una voz masculina diciendo, no lo intentes de nuevo. Colgué de inmediato. Sin mucha lógica decidimos buscar la caja eléctrica. Esteban, estudiante de ingeniería, dijo que si cortábamos la corriente quizá deteneríamos los mensajes. Abrió la trampilla bajo la escalera y bajó por la escalera de servicio al sótano donde se encontraban los medidores. Julia lo siguió. Brisa y yo nos quedamos arriba armadas con un palo de escoba y la linterna. 3 minutos después Esteban volvió sin Julia, la cara tensa. Julia desapareció. Bajó detrás de mí. Cuando prendí la linterna giré, y ya no estaba. Solo hallé su teléfono encendido con la misma notificación, faltan 4. La pantalla de la cocina titiló, señal de la cámara de seguridad del garaje. Mostraba a un repartidor de pizza con casco al revés, de pie junto a la puerta de acceso. El visor de la cámara reflejaba la hora, 3:13. De pronto, la imagen se congeló. Quise acceder al histórico, fallo de red. Brisa gritó al ver algo en la escalera, un papel doblado. Tomó la nota, escrita con marcador negro. Jugamos a no dormir. A cada alerta se lleva 1. Si alguien huye, se lleva 2. Esteban mencionó buscar cobertura fuera de la casa. Brisa recordó el candado cambiado. Sin embargo, salir era mejor que esperar. Bajamos al garaje. El portón mecánico respondió a la llave, se alzó solo hasta la mitad y se detuvo por falta de energía. Bajo la luz de la farola vimos huellas de barro que se perdían en un pasillo lateral. Eran de calzado deportivo, la talla de Santiago. También observamos una figura de espaldas a 20 metros, parado donde termina la acera y empieza el monte. Era Noel o tal vez el repartidor. Gritamos su nombre. La figura alzó la mano, haciendo el gesto de giro con el dedo, como si indicara date la vuelta. Cuando Brisa iluminó con la linterna, la figura ya no estaba. En su lugar, sobre la gravilla, un único zapato de Noel. Dentro, el mismo mensaje marcado con tinta en la plantilla, faltan 3. Brisa y Esteban corrieron hacia la calle. Yo dudé un instante. El portón comenzó a cerrarse. Salté y rodé al asfalto. La cerradura se trabó de golpe. En la avenida no circulaba ningún coche.
Las farolas parpadearon y se apagaron de extremo a extremo. Silencio denso. De repente, todos los teléfonos encendidos vibraron otra vez. Mensaje nuevo, faltan 2. Esteban quería correr hasta la garita de seguridad. Brisa se negaba a dejar la casa sin Julia y Santiago, decía que había un riesgo si el juego castigaba la huida. Decidí volver por la puerta lateral, que quizás no estuviera trabada. En la penumbra distinguí el pasillo que rodea la cocina. Entré. El piso estaba mojado. Pensé en la llave que cerré, ahora brotaba de nuevo. Avancé hasta la sala. La aplicación de vibraciones seguía marcando golpes. El foco recargable iluminó algo en la pared, letras húmedas de agua formando la frase 1 mira, 2 desaparecen. Al girar, vi en la alfombra el reloj inteligente de Santiago mostrando pulso 0. La pantalla parpadeó y quedó negra. La alarma continuaba en mi teléfono, falta 1. Era yo. Sentí el suelo temblar como si un tren pasara bajo la casa. Corrí a la puerta trasera. La manija giró sin problema, pero el jardín terminaba en un muro alto que no recordaba, debía haber una reja. Al tocarlo se desmoronó en polvo. Detrás, solo oscuridad. Experimenté la sensación de estar fuera del barrio, como si la casa hubiera sido trasladada al centro de un terreno infinito. Volví sobre mis pasos. La linterna almohadilla Muri almohadilla inesperadamente, usé el flash del celular. La pantalla mostró batería completa pero no encendía la cámara. Un pitido agudo brotó del altavoz. Texto final apareció, juego terminado. Segundos después la luz de toda la planta volvió y los mensajes se borraron solos. Amanecí sola en la sala. Los 4 teléfonos de mis amigos estaban en fila sobre la mesa, apagados. La pizza intacta, caja cerrada. En el garaje los candados originales y el coche sin manchas. Ni huellas, ni zapato de Noel. Subí al cuarto de Brisa. Cama tendida, cuarto limpio, ninguna señal de ella. Lo mismo con todas las habitaciones, vacías, ordenadas, hasta las colchonetas habían desaparecido. Llamé a sus celulares, números inexistentes. Fui al administrador del fraccionamiento. Confirmó que el inmueble aún no tenía vecinos registrados. Aseguró que nadie usó la caseta esa noche, las cámaras mostraban la casa oscura y silenciosa. Hoy vivo en otro lugar. El juego no volvió a buscarme, pero cada vez que veo un mensaje grupal a la madrugada, compruebo que venga de contactos reales. Y si suena una alarma en todos los teléfonos al mismo tiempo, no importa quién falte, sal de la casa antes de que la pantalla anuncie que el juego volvió a abrirse. Me llamó desde mi propio teléfono mientras yo lo sostení. No había tormenta, ni cortes de luz, ni rumores sobre la casa. Fue una pijamada normal, hasta que mi celular sonó con mi propio número como remitente. Nadie lo creyó, hasta que el primer piso quedó sellado y supimos que el juego no terminaba con bloquear llamadas. Me llamo Valeria Merino, tengo 21 años y estudio biología en la Universidad de Guadalajara. El último fin de semana antes de exámenes me quedé en la cabaña de campo que los papás de mi amiga Renata del Río alquilaron en Tapalpa. Éramos 6, Renata, Gael, Ismael, Lucía, Amara y yo. La idea era refugiarse un día sin internet para repasar y dormir ahí mismo. La cabaña estaba recién remodelada, techo alto, sala con chimenea, un segundo piso abierto tipo mezanine y ventanas enormes sin cortinas que daban al bosque. Llegamos antes del atardecer, encendimos la calefacción y preparamos café. A las 10, Renata propuso cambiar los apuntes por series y juegos. Nadie se negó. Trajimos colchones al centro de la sala. Pusimos la proyección sobre una pared blanca y apagamos luces. Afuera, la neblina bajó rápido. Vimos una película de suspenso y, ya pasada la medianoche, Amara trajo las cartas para verdad o reto. Nada fuera de lo normal, preguntas incómodas, retos tontos de selfies sin filtro. A la 1:47 de la mañana, lo recuerdo exacto, Ismael regresó del baño y dijo que vio pasos en la terraza. Gael, burlón, abrió la puerta para comprobarlo. Solo un chillido del viento, línea de pinos y la luna. Regresó con una sonrisa, el bosque está muerto de aburrimiento. La frase sonó arrogante, pero relajó el ambiente. Seguimos con las cartas. Me tocó reto.
Renata me pidió que llamara al contacto más reciente y le dijera una frase absurda. Revisé mi celular, el último número era el mío, registrado como Val Merino. Pensé que era un bug de sincronización. Mostré la pantalla. Todos rieron, menos Lucía, experta en soporte técnico, que tomó el teléfono para investigar. En ese momento, el móvil vibra y entra una llamada de Val Merino. Pausa incómoda. Lucía contesta con altavoz. ¿Quién habla? Se oyó un toque corto, como alguien cubriendo el micrófono con la mano, y la llamada terminó. Charlamos de spoofing, bromas de operador, lo típico. Pero cuando Gael intentó reproducir la escena con su número, no logró crearse un contacto espejo. Seguimos jugando. 2:05, Renata preguntó la hora y dijo que faltaba poco para dormir. Gael quiso más cerveza, fue a la cocina. Escuchamos un golpe. Corrió de vuelta, pálido. Dijo que la puerta trasera se quedó encajada y no respondía. Ismael y Amara fueron a revisarla. Las dos puertas, trasera y lateral, tenían llave interna, pero ya no giraban. Renata probó la principal, lo mismo. Pensamos que Gael había activado el seguro automático por error. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Mensaje en WhatsApp de Val Merino, sal del Jenga. Mandé capturas al grupo. Gael bromeó con que se trataba de un algoritmo de phishing. Ismael pidió apagar wifi y datos móviles para probar que era un intento remoto. Lo hicimos. Aún así, la llamada volvió a entrar, Val Merino, 2:11. Ismael contestó, esta vez voz masculina, apenas un murmullo, diciendo algo que ninguno entendió. Cortó. Amara pidió llamar a emergencias, pero no había señal de datos ni de voz. Lucía, incómoda, sugirió encender la chimenea y esperar al amanecer. Gael encendió troncos con encendedor. Me senté junto a Renata frente al fuego. Controlando la respiración, escuchaba el crujido de la leña. A las 2:23, el televisor, apagado desde hacía más de una hora, se encendió solo en modo entrada HDMI mostrando pantalla sin señal. Amara quiso desenchufarlo, no pudo, el enchufe estaba duro como soldado. En la pantalla, letras blancas aparecieron lentamente. Valeria, deja el teléfono o se queda otro. Gael comenzó a culpar a Renata y su hermano menor, que sabían de programación. Renata juró no saber nada. Lucía quiso grabar la pantalla, pero su celular también mostró una llamada de su número y se reinició. Ismael buscó el disyuntor para cortar electricidad. Bajó al cuarto de servicio, al minuto gritó que faltaban cables enteros del panel, como arrancados. El generador de emergencia debía sostener la cabaña, pero según él, no estaba conectado aún en esta fase de remodelación. Renata recordó que sus padres mencionaron obras recientes en el primer piso. Me mostró un cuarto cerrado con candado en la planta baja, dentro guardaban herramientas y materiales. Pensamos que ahí estaría el generador. Entre los 6 intentamos partir el candado con un hacha de la leñera. Nada. El reloj de la pared marcaba 2:37 cuando mis amigos decidieron forzar una de las ventanas panorámicas. Ismael golpeó con una silla, el cristal no quebró, era templado. Gael tomó el mismo hacha e impactó la esquina. Se partió un triángulo. Se asomó, la neblina cubría el exterior, casi no se veía la baranda del porche. Brincamos al patio. Gael puso pie en las tablas y reculó. Estaban cubiertas por una película de hielo fina aunque la temperatura no lo permitía. Arriesgó el salto a tierra. Su linterna trazó un círculo. Vio algo brillante en el suelo. Lo levantó. Era su propio celular, el que había dejado cargando junto al sofá. Pantalla encendida, mostrando un temporizador en cuenta regresiva, 0:10. Regresó dentro con el aparato. Todos contamos 9, 8, 7. Al llegar al 0, el teléfono mostró una foto nueva, el sofá vacío y los teléfonos de los demás sobre la mesa. Nos volteamos, efectivamente, los equipos seguían allí, pero una fila de sillas que antes estaba contra la pared aparecía apilada sobre las colchonetas como una barricada improvisada. Ninguno la había puesto. Renata se hartó. Tomó un atizador encendido y golpeó el candado de la bodega hasta romperlo. Dentro, ni generador ni herramientas,
únicamente una mesa y 6 cascos de obra numerados del 1 al 6. Sobre la mesa, 6 radios portátiles, uno encendido en canal 1. Voz masculina salió clara: faltan 4 llamadas. Cuando se queden sin baterías, cierren la puerta y elijan quién no va. Amara gritó y corrió. Se resbaló en la escalera y cayó con la pierna torcida. Ismael la ayudó a sentarse. Gael entró a la bodega y arrastró la mesa afuera. Bostezó, mareado. Todos nos sentíamos raros, como si el aire faltara. Faltaban segundos para las 3 de la mañana. Brisa dijo que el mejor plan era reunir todo lo que brillara y lanzarlo contra la ventana hasta abrir un hueco. Ismael tomó el hacha y la silla. Yo cargué los cascos. Cuando dimos el primer golpe, el timbre de la puerta principal sonó por primera vez en la noche. Nadie fuera respondió a la pregunta de quién es. El timbre siguió 2, 3, 4 veces. Entonces la puerta del baño se cerró sola con un portazo. Lucía y Brisa corrieron. Adentro no había nadie, pero el espejo mostraba empañado estas palabras: se van 2. Brisa lloró. Ismael la abrazó. Las luces parpadearon y se apagaron. Mis amigos encendieron linternas mecánicas, girando el dinamo. En ese cono de luz, las colchonetas habían vuelto a su lugar, la silla intacta, la mesa otra vez en la bodega. Todo parecía retrocedido a un punto anterior. 3 en punto. Mi celular vibró. Sin batería, se encendió solo. Llamada entrante de Val Merino. Contesté con manos temblorosas. Sonó mi voz al otro lado, idéntica, diciendo: cierren la cabaña. Elijan 2. Brisa me arrebató el teléfono y lo arrojó al fuego. La pantalla crujió y se apagó. La llama tomó fuerza verde por un segundo. Ismael cogió el extintor y lanzó polvo químico. Cuando el humo se disipó, la cabaña entera quedó a oscuras. Amanecí en el hospital de Tapalpa con hipotermia leve, junto a Brisa. Los bomberos dicen que encontraron la puerta principal abierta y la chimenea apagada, humo apenas visible. No hallaron a Gael, Ismael, Julia ni Amara. Sin señales de pelea. Los teléfonos se fundieron por calor extremo inexplicable. La policía sospecha que mis amigos se perdieron en el bosque. Yo sé que la cabaña está intacta. A veces, en la madrugada, mis redes muestran un contacto nuevo: Val Merino. No contesto. Por si planeas una pijamada, aquí va mi consejo: si todos los teléfonos suenan al mismo tiempo con una alarma que nadie puso, apágalos y márchate sin mirar atrás. No aceptes retos sobre a quién salvarías. Hay juegos que se alimentan precisamente de esa elección. Y siempre, siempre revisa que tu nombre no aparezca en la lista de llamadas entrantes cuando sostienes tu propio teléfono. Puede que respondas y no seas tú la que hable del otro lado. La sombra que se sentó con nosotras. Eran las 11:43 de la noche cuando Abril se dio cuenta de que alguien más estaba en la sala. Y no era una más del grupo. Habíamos planeado esa pijamada con semanas de anticipación. Era la primera vez que todas dormíamos en casa de Fabiola, que recién se había mudado con su mamá a un barrio viejo en Zacatecas. La casa era antigua, con techos altos y pisos de madera que crujían por cualquier cosa. Yo, como siempre, llevé mis cobijas, películas, dulces y la disposición de no dormir. Éramos 5, Abril, Renata, Fabiola, Diana y yo, Mariana. Teníamos entre 17 y 18 años. No había alcohol ni nada raro, solo muchas ganas de pasarla bien. Hicimos retos, vimos películas, comimos hasta no poder más, y luego apagamos todo para contarnos historias de miedo. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue de una lámpara vieja que Fabiola tenía junto a la puerta. Estábamos todas en el suelo, rodeadas de colchonetas y almohadas, formando un semicírculo. Cuando fue mi turno de contar algo, recordé una historia que mi abuela me había dicho sobre un niño que se aparecía en los armarios. Lo conté exagerando, claro, todas gritaron y se rieron, pero luego, cuando ya nadie hablaba y solo se escuchaba el viento afuera, Abril dijo algo que cortó el aire de golpe. ¿Quién está sentada detrás de ti, Diana? Diana volteó enseguida. No había nadie. No inventes, dijo nerviosa, medio riéndose. Te juro que vi una sombra sentada ahí, insistió Abril. Como si alguien estuviera escuchando. Todas nos quedamos en silencio.
Fabiola fue la primera en encender la lámpara del techo, y la sala volvió a llenarse de luz. No había nada. Revisamos puertas, armarios, incluso debajo de los sillones. Nada. Seguramente fue el reflejo de la lámpara, dije, queriendo calmar el ambiente. O la sombra de una de nosotras, pero algo en la cara de Abril no me dejó tranquila. No era miedo de juego. Era susto real. Esa noche, decidimos dormir todas juntas en la sala. Acomodamos las colchonetas lo más cerca posible, como si estuviéramos protegiéndonos unas a otras. Me costó dormir, pero en algún momento me venció el cansancio. Me desperté a las 3:19 de la madrugada. Lo sé porque el celular de Fabiola estaba frente a mí, cargando, y marcaba esa hora exacta. Había un silencio total. Ni el viento. Ni ruidos. Solo algo raro. Todas estaban dormidas, excepto una figura sentada al borde del sillón, en el rincón más oscuro de la sala. Pensé que era Renata. Se había sentido mal del estómago antes de dormir. Me incorporé un poco y dije en voz baja, ¿Renata? La figura no se movió. Me levanté, crucé lentamente la sala y toqué su hombro. No había nadie, grité. No pude evitarlo. Las chicas se despertaron de golpe y Fabiola encendió todas las luces. Les juro que había alguien aquí. Justo aquí. Les dije señalando el sillón. Otra vez no, murmuró Diana, abrazando su almohada. Fabiola fue a revisar la puerta principal. Seguía con seguro. Todas las ventanas estaban cerradas. Pero lo que más nos perturbó fue que las huellas en el piso del rincón del sillón estaban marcadas, como si alguien hubiera estado sentado ahí por mucho tiempo. Decidimos no dormir más. Pusimos música baja, intentamos hablar de otras cosas. Yo revisé el celular, distraída. Y entonces, recibí una notificación en la galería de fotos. Una imagen que no había tomado. Era de la sala. De nosotras dormidas. La imagen estaba oscura, como si alguien la hubiera tomado desde la esquina. Y había una figura en el centro. No tenía cara, no tenía forma clara. Pero estaba ahí, mirando hacia la cámara. ¿Quién tomó esta foto? Grité, mostrando la pantalla. Nadie dijo nada. Revisamos todos los celulares. Nadie más tenía esa foto. No había apps automáticas, ni cámaras activadas. Diana empezó a llorar. No era para menos. Yo también temblaba. Fabiola, tratando de no entrar en pánico, propuso salir de la casa. Pero afuera hacía mucho frío y la calle estaba completamente sola. Fue Abril quien tuvo la idea más extraña. Mi abuela dice que si hay algo en una casa, lo que más le molesta es que lo ignores. Que finjas que no lo viste. Todas nos miramos. No sabíamos si reír o llorar. Entonces, ¿solo vamos a hacer como si no hubiera pasado nada? Pregunté. Sí. Vamos a terminar la pijamada como si todo estuviera bien. Y cuando amanezca, cada una a su casa, respondió ella con los ojos rojos, pero firme, y así lo hicimos. Pusimos otra película. Preparamos más palomitas. Jugamos cartas. Hablamos de cosas estúpidas. Incluso bromeamos. Y mientras tanto, esa figura volvió a sentarse al fondo de la sala. Nadie la miraba. Nadie la mencionaba. Pero sabíamos que estaba ahí. Vi cómo su silueta se desdibujaba al amanecer. Y justo cuando la luz del sol comenzó a entrar por la ventana, desapareció. Nos fuimos de la casa a las 7:05 de la mañana. Ninguna se despidió con abrazos. Solo salimos, sin mirar atrás. Fabiola no volvió a organizar una pijamada. Su mamá vendió la casa 6 meses después, tras reportar múltiples problemas eléctricos y una sensación constante de ser observada. Nunca supimos qué era esa presencia. Solo sabemos que nos eligió esa noche. Y que tal vez, si hubiéramos intentado confrontarla, no estaríamos contando esto ahora. La última pijamada en casa de Valeria. Todo comenzó con una apuesta estúpida. Si esta noche alguien se acobarda y llama a su mamá, paga las pizzas toda la semana, dijo Mariana, riéndose mientras tiraba su mochila al suelo. Éramos 5, Valeria, Mariana, Paulina, Rebeca y yo. Nos conocíamos desde la secundaria, y aunque ya estábamos en la universidad, seguíamos organizando pijamadas de vez en cuando. Esa noche fue en casa de Valeria,
una casa vieja, de techos altos, ubicada al final de una calle sin salida en San Nicolás, un barrio tranquilo, pero algo solitario. Valeria vivía sola con su abuela, una mujer muy callada que apenas se dejaba ver. Esa noche, sin embargo, no estaba. Había salido de viaje con una tía. La casa era toda nuestra. No pasaron ni 3 horas cuando se fue la luz. ¿Fue programado o qué?, preguntó Paulina. No, aquí eso pasa a veces. Esta casa es muy vieja, respondió Valeria, sin mucha preocupación. Encendimos unas velas que encontramos en un cajón de la cocina. Rebeca hizo una especie de altar con galletas y jugo y empezamos a contar historias de miedo. Una tras otra. Algunas más tontas que otras. Hasta que Mariana dijo, ¿quieren que les cuente lo que le pasó a mi prima en esta misma casa? La miramos sin decir nada. Ella sonrió. Dice que una vez, cuando se quedó a dormir aquí, escuchó que alguien bajaba las escaleras a las 3 de la mañana. Pero Valeria no estaba. Y la abuela tampoco. Mentira, dijo Valeria. Yo nunca he tenido primas aquí. Por eso es raro, continuó Mariana. Ella jura que fue aquí. Que había una foto tuya en la pared y todo. Que la puerta principal estaba cerrada con seguro, pero alguien bajó. Y que no eran pasos pesados, sino arrastrados, como si alguien viniera descalzo o con los pies lastimados. Se hizo un silencio incómodo. Ya, no empieces con tus cosas, dijo Rebeca, nerviosa. Mejor pongamos música. Pero en ese momento se escuchó un ruido en la planta baja. Fue un sonido muy concreto. Algo cayó al suelo. Como si hubieran tirado una taza o un vaso. Nadie se movió. ¿Tienes gato?, pregunté. No, respondió Valeria, muy seria. Nos quedamos quietas, esperando escuchar otra cosa, pero no pasó nada más. Valeria se levantó y tomó su celular. Encendió la linterna y fue hacia la escalera. Nadie quiso acompañarla, excepto yo. La planta baja estaba oscura y más fría. Caminamos hasta la cocina. No había nada roto. No había nada caído. Todo estaba en su lugar, pero entonces, en la sala, vimos algo raro. Uno de los cojines del sillón estaba en el piso. Lo recogí y noté algo más, el retrato familiar de Valeria, el que estaba colgado en la pared desde que tengo memoria, ya no estaba. ¿Quitaste esa foto?, le pregunté. No, ¿dónde está? Buscamos por todo el comedor, pero no aparecía. Mejor regresemos, dijo ella, con la voz más baja. Arriba, las chicas seguían hablando en voz baja. Cuando entramos al cuarto, todas nos miraron. ¿Ya vieron esto?, preguntó Paulina. Nos acercamos. En el espejo del tocador había una palabra escrita con algo que parecía labial. Salgan. ¿Quién hizo eso?, preguntó Valeria, molesta. Todas negamos. Nadie tenía el color de ese labial. Revisamos las mochilas, los bolsos. Nada. ¿Y si alguien entró?, dijo Mariana. La puerta estaba cerrada. Tiene doble llave, respondió Valeria. ¿Y las ventanas? Tienen rejas. Y están trabadas. Entonces nos encerramos. Cerramos la puerta del cuarto y la aseguramos con una silla. Era ridículo, pero nadie quería quedarse sola. Pusimos música en voz baja para distraernos, pero no ayudó mucho. A eso de las 2:40 de la mañana, nos quedamos dormidas una a una. Me despertó un sonido suave. Una respiración. Pensé que era una de las chicas, hasta que abrí los ojos y vi que todas estaban profundamente dormidas. Y la respiración no venía del interior del cuarto, sino de debajo de la cama. No me moví. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se escuchaba. Lentamente, me incorporé, tratando de no hacer ruido. Me acerqué a Mariana, que estaba más cerca, y le toqué el hombro. Abrió los ojos de golpe. Le puse un dedo en los labios y señalé hacia abajo. Ella asintió, temblando. Tomó su celular y encendió la linterna. Nos asomamos al mismo tiempo. No había nada, ni un zapato, ni una caja, ni una bolsa. Nada. Estoy segura de que, empecé a decir, pero Mariana me interrumpió. ¿Dónde está Rebeca? Volteamos a ver el resto del cuarto. Rebeca no estaba. La puerta seguía cerrada. La silla seguía atravesada. Las ventanas intactas. Rebeca, dijo Valeria, ya despierta.
Buscamos en el baño, dentro del closet, incluso bajo las camas. Nada, hasta que Paulina gritó, aquí. Corrimos al fondo del cuarto. Rebeca estaba en una esquina, agachada, con las rodillas al pecho. Temblaba. No hablaba. No reaccionaba. Tardamos más de media hora en calmarla. Cuando por fin pudo hablar, solo dijo, alguien estaba conmigo en el baño. Cerró la puerta y no me dejaba salir. Pero cuando la abrí, no había nadie. A las 4 de la mañana, decidimos que era suficiente. Desbloqueamos la puerta y bajamos todas juntas. La luz seguía sin volver. Valeria intentó abrir la puerta principal. Estaba cerrada. No giraba la llave. Intentamos la puerta trasera. Tampoco. Incluso golpeamos las ventanas con una silla, pero no se rompían. Estábamos atrapadas. Fue Mariana quien lo notó. ¿Qué es eso? En la sala, justo donde antes había estado el retrato familiar de Valeria, ahora había otro. Una imagen en blanco y negro. No lo habíamos visto antes. Era una fotografía vieja, borrosa. Aparecían 5 niñas sentadas en un sillón. 5, como nosotras, pero no éramos nosotras. Y lo más raro era que el fondo de la foto era idéntico al de la sala. El mismo tapiz. Las mismas cortinas. El mismo sillón. ¿Esto lo tenías aquí antes? Pregunté. Valeria negó. Entonces, al mirar de nuevo la foto, Mariana ya no estaba. Nos dimos la vuelta. Mariana seguía con nosotras. Pero en la foto, faltaba, y en ese instante, Mariana cayó al suelo, desmayada. La levantamos entre todas. Intentamos reanimarla. Seguía respirando, pero no despertaba. A las 6:05 de la mañana, sin aviso, regresó la luz. La puerta se abrió sola. Salimos corriendo. Valeria llamó a una ambulancia. Mariana despertó más tarde en el hospital. No recordaba nada. Desde aquella noche, nunca volvimos a hacer una pijamada. Ni juntas, ni con nadie. Cada una siguió su vida, pero ninguna volvió a hablar de lo que pasó. Ni de la foto. Ni de la palabra en el espejo. Ni de Rebeca encerrada en el baño. Pero a veces, cuando me despierto a medianoche, no puedo evitar pensar en algo. ¿Qué hubiera pasado si también desaparecía de la foto? Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.